en un nuevo episodio del podcast de Atalayas. Estamos muy emocionados porque tenemos a invitados especiales que han sido de mucha bendición para muchos jóvenes, para muchos líderes, para muchas personas dentro de la iglesia. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el carácter cristiano. Ellos son unas personas que nos pueden dar testimonio, que nos pueden edificar con lo que nos compartan el día de hoy. Y pues bueno, les vamos a dar la bienvenida. Yo les vamos a dar la bendición, no sé, ya les vamos a dar la bienvenida a Cheque y a Vicky. Bienvenidos, es un privilegio que estén con nosotros. Y bueno, a lo mejor para los que no los conocen, se podrían presentar en qué están sirviendo actualmente. Ok, las damos primero. Bueno, yo soy Vicky y estoy sirviendo dentro de la iglesia en el área de oración. Ahorita me acaban de delegar esa área y es un gusto colaborar en la iglesia, dentro de nuestra iglesia, amada iglesia. Pues yo soy Ezequiel Rodríguez, parte del equipo también de Casa Cultura de Jesús. Pues estamos listos para lo que nos pongan a hacer. Porque amamos la casa. Okay. Entonces es nuestra labor, servir en lo que se nos delegue. Ok, y a ver, y una pregunta interesante, y creo que tiene que ver mucho con el carácter. ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia? Bueno, yo llevo 20 años. ¡Wow! Llegué cuando tenía 17 años y pues bueno, ya échenle el lápiz, tengo 37 años y es una bendición wow. permanecer en la iglesia. ¡Wow! Sí. Pues yo llegué en el 2009, 2009 son como 15 años, 16 años más o menos que hemos estado aquí en Cultura de Jesús. Ok, la verdad me da curiosidad que lo dicen así como de 20 años, pero yo digo, es un ejemplo de permanencia. O sea, yo creo que para ti, Vicky, 20 años no ha sido como así, ¿no? Nada más se pasa así, ¿no? Pero, o sea, ha sido un proceso para formar carácter también para ti, Cheque. Sí. 15, 16 años es bastante tiempo. Y bueno, para iniciar, tengo una ronda de preguntas, que es, ¿qué cambios has visto en tu carácter desde que comenzaste a caminar con Cristo? Este podcast, pues, es dirigido a jóvenes, y ustedes, no digo que no estén jóvenes, pero más jóvenes. Por ejemplo, Viquita, que llegaste a los 17 años, Cheque, que llegaste a los... Tenía 24, 25 años más o menos cuando llegué. Y claro que tienes otra mentalidad, otra manera de carácter. ¿Ustedes cómo fue ese cambio que ustedes dijeron? Creo que el Espíritu Santo está empezando a obrar en mí porque ya tengo más dominio propio, porque ya, no sé, o sea, ¿cómo ustedes notaron ese cambio? Ok. Pues creo que estamos en el proceso todavía de que Dios trabaje en nosotros. Pero hace poco platicábamos mi esposa y yo y hablábamos de la madurez que Dios nos ha permitido adquirir, y a través de qué, de cometer errores, de darnos cuenta en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a la gente. Entonces los errores nos han ayudado a ir madurando áreas de nosotros como colaboradores, como hermanos, como parte del equipo, a darnos cuenta que no funcionó en como nosotros habíamos pensado. Entonces, hemos ido madurando en áreas, en la forma de hablar, y claro, ha estado presente en nosotros. No queremos herir a la iglesia de Cristo. Wow. Y por eso cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Aún así, el que va llegando. Sí. Tenemos que tener un lenguaje para ese nuevo que está llegando, y el que ha estado caminando años con nosotros también. Sí, y creo que ese es un punto importante, porque ya hemos escuchado aquí que no es lo mismo carácter
que el temperamento, ¿no? Muchas veces como, ay, tiene un carácter fuerte. Eso realmente no es un carácter. Un carácter, como lo mencionaba Cheque, es cambiar tu personalidad, cambiar tu manera de ser para ser una extensión de Cristo, ¿no? Para servir en la iglesia. Eso es realmente cuando formas un carácter. Entonces eso creo que es muy importante. No sé para ti, Viquita, ¿cómo fue ese momento que tú llegaste, tenías 17 y decías, quiero gritar o quiero enojarme, pero tú sabías que el Espíritu Santo estaba obrando en ti? ¿Cómo sientes que formó ese carácter Dios en ti? Pues creo que lo primero que Dios me llevó a darme cuenta fue que tenía muchas cosas que cambiar en mi vida propia, y que el diablo ni siquiera tenía nada que ver con el carácter, sino la primera persona o mi primer enemigo era yo misma, sí, para poder cambiar ciertas cosas. Entonces, cuando a través de la palabra de Dios yo la leía, me confrontaba y era ministrada, y recuerdo que yo me enojaba conmigo misma, es que ¿por qué no puedo? Pero creo que fue algo que el Espíritu Santo me trajo convicción, y tuve que, bien, esa unción te convence de las cosas que tenemos que cambiar, pero después ese momento pasa de ministración y llega tu realidad. Sí. Llega tu realidad donde tienes que obedecer a papá, a mamá, convivir con tus hermanos y convivir con toda la familia, y te encuentras ante una realidad donde nos exponemos a tener el dominio propio, a reflejar el amor de Cristo, y eso me llevaba cada vez más a menguar en muchas áreas, ¿no? Yo era muy enojona, aún de repente se me sale, pero ya es menos, la verdad, ya es menos. Okay. Y era muy explosiva. Entonces, poco a poco he ido cambiando y he sido transformada por Dios. Y antes, pues como era joven, 17 años, la verdad yo nada más pensaba en mí, o sea, lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero. Y entonces, conforme fui avanzando a través de los años, Dios empieza a trabajar en mí, a ser mucho más empática con las personas, porque hay muchas personas que a mí no me cuestan ciertas cosas, pero a otras personas les cuestan demasiado. Entonces, pues Dios me empezó a llevar a ser más empática, a saludar más porque era muy penosa, a ser transformada y a darme cuenta que mi carácter explosivo o de que era muy gritona, en realidad era una falta de carácter que había en mí, porque podía decir sí y al rato decía no. Y entonces, cuando yo leía la palabra era que me confrontaba, que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Entonces, como que eso me ha llevado a decir sí, y por ahí le vamos a dar, y me aferro, ¿no? Lo que me ha ayudado es aferrarme a la palabra de Dios, porque muchos sentimientos a veces podemos tener como jóvenes, pero esos sentimientos no provienen de Cristo, y si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, pues vamos a terminar acabados. Siempre yo decía, es que no estoy apta para pensar, para tomar decisiones, tengo que tomar decisiones conforme qué dice la palabra, y eso me ayudó mucho en mi juventud, y a la fecha aún como mamá y como esposa, pues a tomar decisiones, no por lo que yo sienta, sino qué dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que me enguarda cada día. Okay. No hay otra. Sí. Bueno, relacionado a lo que comentaban, tengo otra pregunta, que es ¿cómo trabajar el dominio propio y la paciencia en la vida cotidiana? ¿Qué nos aconsejan? ¿Cómo podemos trabajar el dominio propio y la paciencia en la vida cotidiana? Yo creo que la única forma a través de tu comunión con Dios, con la palabra, obviamente tu relación con el Espíritu Santo. No existe otra forma, Dani, porque en la actualidad los jóvenes van a tomar a lo que esté al alcance de ellos, pero el dominio propio solamente se va a desarrollar cuando tú tienes comunión con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Porque los jóvenes, sus emociones pueden estar arriba, abajo, constantemente, por un año, por 5 años, por 10 años. Pero
y su emocionalismo se expone. ¿Para qué? Para cuando ocurra una situación donde requiera dominio propio, tú no vas a saber cómo reaccionar. Y lo único que te va a ayudar a ti es la voz de Dios en la palabra, en la comunión con Dios. Porque es lo único que va a venir y va a decir, tranquilo, calma, tranquila, espera. Porque nadie más, porque últimamente ni aún a los padres, hay jóvenes que ya están sobrepasando los hijos a los padres. Pero cuando hay un joven, una señorita que tiene una comunión, una relación con el Espíritu y la palabra de Dios, va a ser tan evidente en momentos donde requiera ejercer el dominio propio. ¿Para qué? Para no tomar malas decisiones. ¿Para qué? Para caminar en obediencia. Y creo yo, a mí me ha ayudado la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, donde ocurrieron momentos donde yo decidía, o sigo hablando, o sigo tratando de defenderme, o escucho la voz de Dios y decir, para. Y he decidido mejor fortalecer más mi comunión con Dios. ¿Para qué? De esa forma vamos a usar el dominio propio. Okay. Cuando vienen momentos duros, complicados, o es la voz de Dios donde te lleva a parar, o si no va a ser todo lo que está alrededor que te va a decir, grítale, dile, si él te dijo una, dile dos. Si él te hizo algo, tú hazle lo doble o lo triple. Ok. Comunión con Dios. Comunión con el Espíritu Santo, sí. Claro. Y es bien curioso, ¿no? Porque muchas veces, y más como en la edad, ¿no? De sí. que estás formando tu personalidad, bueno, cuando sean más pequeños, pues sí, encontrar como ese equilibrio, ¿no? Tampoco ser tan radical, porque hay gente que llega como al radicalismo sí. o a la religión a tener un carácter, ¿no? Sí. Y ya como una última pregunta y como consejo que nos puedan dar a los jóvenes es de qué... perdón. Ahí voy yo. Ok, y la última pregunta y como un consejo para los jóvenes es ¿cómo mantener un carácter cristiano en ambientes que no comparten la fe? O sea, que tú vas a la universidad, a la prepa, en la secundaria y hay muchos jóvenes que ni creen en Dios, tienen otras religiones y más en esta modernidad, en esta época, ya es muy difícil encontrar jóvenes cristianos, ¿no? Pero no significa que te vas a pelear con tus compañeros, ¿no? ¿Ustedes qué consejo le darían a los jóvenes que no comparten tu fe, pero que tú puedas mantener un carácter? Creo que en las escuelas se vive de muchísimas cosas, ¿no? Y más cuando eres cristiano, ay, es que tú eres el aleluya, tú eres el brinca para atrás, o sea, y te empiezan a etiquetar de tal manera que nos hacen ver como religiosos, pero no, es una religión, es un estilo de vida. Y yo creo que entrar en detalles, no es bueno estar peleando con la gente, tomar la palabra de Dios, pues la Biblia para entrar en una discusión. Entonces yo creo que nuestra vida va a reflejar nuestro carácter, nuestro hablar, cómo nos conducimos, va a hablar de quiénes somos, de que somos hijos de Dios y que no necesitamos pelearnos, porque en este mundo todos los jóvenes se encuentran en momentos difíciles y tal vez tú en tu escuela, en la universidad, en la prepa, va a haber jóvenes que la verdad o son muy agresivos o son muy, hacen bullying a los demás, sí. Pero a veces no sabemos el trasfondo, pero en realidad son personas que necesitan a Cristo y nuestra vida de mantener nuestra postura en cuestión de amo la palabra de Dios y tener empatía con las demás personas y hasta cierto punto que esos comentarios no nos ofendan, tener un espíritu inofendible, porque eso nos vamos a enfrentar todos los cristianos. Entonces es algo que no podemos hacer, no podemos permitir que nuestro corazón se llene de todas esas cosas, pero en algún momento esas personas van a necesitar de ti, algún momento van a pasar o alguien va a fallecer o va a pasar alguna adversidad
y creo que va a decir, ay, esa persona, yo me acuerdo, o sea, yo la veo y es muy tranquila, tiene mucha paz y la verdad es diferente. Y tal vez a través de tu vida, de tu cómo te conduces, el evangelio puede llegar a esa persona. Okay. Entonces, no entrar en discusión si nuestra propia vida, nuestro testimonio va a hablar de que somos hijos de Cristo. Ok. Y ya para finalizar, ¿podrían definir carácter cristiano en 3 palabras? En 3 palabras, ¿cómo definirían carácter? En 3 palabras. En 3 palabras. ¿Cómo definimos carácter? Que sean fundamentales. En mí es permanencia. Permanencia. Constancia, perseverancia. Ok. Yo creo que es permanencia, amor y humildad. Ok. Apunten, chicos, tatúenselas. Yo tatúenselas cuando se enojen. Lean esas palabras. Pues bueno, terminamos este capítulo, pero esto no termina. Vamos a una sección de retos para seguirlos conociendo. Todavía tenemos retos, un anuncio muy importante porque para los que no saben, ellos también son directores de Frente de Combate Intensity. Es un tiempo increíble de Dios y quédense porque tenemos información muy importante si tú quieres seguir conociendo al Espíritu Santo. Y pues bueno, aquí terminamos nuestra ronda de preguntas y muchísimas gracias, fue increíble. Espero que los jóvenes pongan ahí en los comentarios qué les pareció y muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, chicos, ahorita ya vamos a pasar a los retos, que van a ser preguntas. Son preguntas muy padres, yo siento que les va a gustar mucho. Vamos a empezar con, ¿quién es el más enojón? Creo que yo. Señálense, ¿quién es el más enojón? ¿Quién se levanta más tarde? ¡Ay, Dios! ¿Quién se tarda más en el baño? No puede ser, y ayúdenme, por favor. ¿Quién ronca más al dormir? ¡Ay, Dios mío! Híjole, Vicky. Ay, me está dando calor. ¿Quién se ha dormido en una prédica? No toda la prédica, pero sí. ¿Quién siempre De llega repente. primero? Ay, creo que... Yo. Señálame. ¿Quién se asusta más fácil? ¿Quién qué? Se asusta más fácil. Dependiendo, con bichos él. ¿Quién come más rápido? ¿Quién cuenta los mejores chistes? No, no contamos chistes. No, lo siento. ¿Quién se distrae más fácil? No sé. Soy yo. ¿Quién es su hijo favorito? No tengo favoritos, los dos son mis favoritos. Muy bien, muy bien. ¿Quién canta más fuerte en la alabanza? Yo. Amén, eso es todo. ¿Quién tiene la risa más contagiosa? Creo que yo. Creo que yo. Ok, y la última, ¿quién se duerme más rápido? Yo. Ok, les vamos a hacer otra. Va. ¿Quién tiene menos paciencia con los jóvenes? Híjole. ¿Y quién acusa más a otro con los pastores? Ay. Ella. ¿Quién se delata? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a los últimos anuncios. Nos vemos pronto. Va. Hola, queremos dirigirnos a través de este podcast que ha estado muy chido. Queremos darles un anuncio sumamente importante.
La mayoría nos llegan jóvenes, adolescentes. El más pequeño que nos ha llegado ha sido de 10 años. Pero esto es para cualquier edad. Si hay un familiar que tenga 50, 60, 70 años, va a ser bienvenido a FC Intensity. ¿De qué se trata FC Intensity? Es un mes internado en las instalaciones de Cultura de Jesús, donde hablamos temas, ministraciones, dinámicas que durante todo ese mes desarrollamos con un equipo. ¿Cuál es la intención? No es que vamos a sacar jóvenes miembros de otras iglesias, sino es una herramienta que ha sido de mucha bendición para muchísimos jóvenes, para muchísimos hermanos, y el propósito es que tú pongas pausa, sea tu escuela, sea tu trabajo, sea tu negocio, pongas pausa durante un mes y aquí con todos los que llegan en Cultura de Jesús tengamos un tiempo de búsqueda, de ministración, de sanidad, de enseñanza y sobre todo que el Espíritu Santo venga y pueda ampliar la visión en lo que Dios quiere hacer contigo. Sé que Dios ha estado poniendo un fuego en tu corazón y sí, ese llamado es de parte del Espíritu, y FC Intensity es una herramienta donde tú te puedes encontrar con el Espíritu Santo, donde Él te va a dar herramientas para poder ser de edificación para tu iglesia, sí, para que vayas incendiado con el Espíritu Santo y puedas ser de bendición para tu casa, para tu iglesia y para los que te rodean. Y te esperamos en FC Intensity porque tienes una cita con el Espíritu Santo. Nos vemos en julio. Estate al pendiente, las fechas se suben iniciando casi el año y creemos que el Señor está buscando personas como tú. Y bueno, vas a ser bienvenido aquí en las instalaciones de Cultura de Jesús, Pachuca, Hidalgo. Dios te bendiga.